el siguiente video vamos a trabajar sobre el divisor de corriente. Esto va a ser una de las aplicaciones que tenemos de los circuitos en paralelo o una consecuencia de conectar dos resistencias en paralelo. Entonces nosotros supongamos de que tenemos una corriente que está entrando a este nodo, este es nuestro nodo. En el momento que la corriente pasa por el nodo se divide en dos corrientes. Y lo que me interesa a mí son estos dos casos. En el primer caso estamos conectando dos resistencias del mismo valor, R. Entonces la corriente, al tomar la decisión de hacia dónde se va, como tiene la misma resistencia, entonces sabemos de que se va a ir por esta resistencia la mitad de la corriente y por esta resistencia la otra mitad. Entonces cuando conectamos resistencias del mismo valor, la corriente simplemente se divide en la misma cantidad en cada una de las resistencias. En el otro caso, que sería nuestro caso número 2, tenemos una vez más una corriente, pero nosotros vamos a decir que la resistencia, bueno, que si la resistencia 1 es menor que la resistencia 2, eso lo que va a implicar es de que la corriente lo que va a decidir es, como la resistencia 1 le va a costar menos irse hacia ahí, entonces va a tratar de tirar la mayor cantidad de corriente sobre esa resistencia y sobre la resistencia 2 la menor cantidad. Entonces tendríamos que en este caso, si la resistencia 1 es menor que la resistencia 2, la corriente 1, que es la que atraviesa la resistencia 1, va a ser mayor que la corriente 2. Dense cuenta que si R1 es muy pequeña, entonces la corriente aquí va a ser la mayor parte de I va a pasar por esta resistencia y poco se va a ir por esta, ¿verdad? Entonces justamente eso es lo que es de la manera en la que se comporta la corriente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a deducir cómo encontrar cuánto de la corriente I se va a cada una de las resistencias. Entonces vamos a hacer la deducción de la fórmula de divisor de corriente. Entonces veamos lo siguiente. Tenemos la corriente I que está entrando a nuestros N resistencias en paralelo y se está dividiendo en N corrientes. Nosotros sabemos que el voltaje de la fuente de voltaje o de la FEM es igual a voltaje es igual a I por la resistencia total que tenga nuestro circuito. De ahí podemos ver de que I es igual a nuestro voltaje de entrada de la FEM partido nuestra resistencia total. Sabiendo eso, nosotros sabemos que la caída de voltaje en cada una de estas resistencias es igual a, por ejemplo, la caída de voltaje en la resistencia I, que sería la 1, la 2, la 3 o la N, va a ser igual a la corriente que pasa por esa resistencia por la resistencia. Entonces ahí tendríamos la caída de voltaje. Ahora, como es el mismo voltaje que está cayendo, aquí no sería I, sino sería E, pues como están todas en paralelo, yo sé que aquí cae todo el voltaje, ¿no? Entonces de aquí nosotros podemos despejar la corriente y nos quedaría que la corriente I es igual a el voltaje de entrada sobre R sub I. Pero nosotros sabemos que el voltaje de entrada lo podemos escribir como I por R de T. Cambiamos eso y nos quedaría entonces que la corriente sobre la iésima resistencia es igual a E, que lo tenemos escrito como I por R de T, y nos quedaría I, que es la corriente que está entrando, por la resistencia total o la resistencia equivalente del circuito sobre R sub I. Entonces lo que acabamos de deducir nosotros ahorita es nuestra fórmula para el divisor de corriente. Si yo quiero saber la caída, perdón, si quiero saber la corriente I1, lo único que tengo que hacer es sustituir aquí. Escribámoslo. Por ejemplo, si nosotros queremos la corriente
y 1, eso va a ser igual a I por la resistencia total sobre R1. Queremos la corriente 2, eso sería igual a I por la resistencia total sobre R2, y así nos vamos calculando cada una de las corrientes. Algo importante es que recuérdense que la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la corriente de entrada es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más punto más la corriente N. O sea que en total todas estas tienen que sumar a I. Eso nos va a ayudar para hacer algunos ejercicios. Hagamos un primer ejemplo. En el primer ejemplo nos están diciendo que está encontrando una corriente de 6 amperios. Tenemos dos resistencias conectadas en paralelo y nos están preguntando cuál sería la corriente 2 que pasa por la resistencia 2. Entonces recordemos que la corriente en la décima resistencia es igual a la corriente de entrada por la resistencia total sobre el valor de la resistencia que yo estoy estudiando, que sería la R sub I. Entonces, veamos esto. Primero calculamos nuestra resistencia total. La resistencia total, como son resistencias en paralelo, sería 1 sobre 1/4 más 1/8, o que es equivalente, multiplicamos 4 por 8, que son 32, dividido 8 más 4. Eso nos quedaría entonces que son 8 tercios. Ya teniendo la resistencia total, lo único que tenemos que hacer es agarrar que la corriente 2 va a ser igual a la corriente de entrada, que son los 6 amperios, multiplicado por la resistencia total, que son los 8 tercios, todo eso sobre la resistencia 1, que son 8. Ahí nos quedaría 6 sobre 3, al eliminar este 8 con este 8, eso nos quedaría de 2 amperios. O sea que la corriente 2 es de 2 amperios. Ahora, la pregunta sería, bueno, ya conociendo eso, ¿cómo podemos encontrar cuál es la corriente que pasa por la resistencia 1? Entonces, como 6 amperios están yendo a I2, eso quiere decir que 4 se están quedando aquí en I1. Dense cuenta que la resistencia de menor valor es la que más corriente está pasando por ella. Muy bien, entonces este es el fin del ejemplo 1. En el ejemplo número 2 nos dicen que están entrando 42 miliamperios a un circuito donde tenemos 3 resistencias en paralelo. Entonces nos están pidiendo la corriente 1. Entonces vamos a hacerlo de dos formas. La primera forma es la tradicional. Necesitamos primero encontrar la resistencia total del circuito, que eso es igual a 1 sobre 1/6 más 1/24 más 1/48. Simplificamos eso y eso ya lo tengo precalculado. Entonces ustedes pueden verificar que da 48 onceavos. Entonces ya tenemos la resistencia total. Ya conociendo la resistencia total, podemos encontrar la resistencia, la corriente 1, simplemente tomando la corriente de entrada, que son los 42 miliamperios, multiplicarlos por los 48 onceavos y eso dividirlo entre la resistencia, que es 6. Eso nos quedaría entonces, al hacer la división, nos queda que son 30.54 miliamperios. Entonces ya tenemos la respuesta. Realmente es muy sencillo de hacerlo. Solo lo único complicado que lleva tiempo, realmente no es que sea complicado, es hacer esta división. Otra forma en la que podemos entender esto es, por ejemplo, yo miro que R3, ¿verdad? R3 es 48. Ahora, y 24, ¿verdad? Que es el R2, es 2 veces 48. O sea que yo puedo escribir aquí 2 veces, no quiero ese color, quiero 2 veces R2. Dense cuenta que eso es igual a R3, porque 24 por 2 son 48. Y 6 veces, y 6 y 48, eso sería 6 por 8, ¿verdad? Entonces quedaría 8 por R1 es igual a R3. O sea que yo tengo la relación 8, 2 y 1. O sea que esta es 8 veces menor que esta es 2 veces menor que esta, y esta es la unidad. O sea que la corriente, al querer decidir,
se va a querer ir la mayor cantidad a la que es mucho más pequeña, que sería esta 8. Entonces, algo que quiero que noten es de que si yo sumo 8 más 2 más 1, eso nos da 11. Y ahora agarro este y eso es 8. Y eso lo multiplico por i, que sería 8 onceavos por i, que es 42. Eso ya nos da los 30.54 miliamperios que habíamos encontrado en el ejercicio. Igual aquí, si agarro estos dos y los divido dentro de 11 y los multiplico por i, me va a dar el valor de la resistencia I2. Y si yo tomo 1 sobre 11 y lo divido dentro de i y lo multiplico por i, me va a dar la resistencia esta I3. ¿Está bien? Entonces, esa es otra forma que nosotros tenemos para poder calcular el divisor de corriente. Yo creo que esta es muy sencilla cuando tenemos un montón de resistencias conectadas en paralelo, pero realmente aquí depende de lo que a ustedes les guste más hacer. Muy bien, este es el fin del ejemplo número 2. El ejemplo número 3 lo que nos están pidiendo es que calculemos la corriente I1, I2 y I3. Entonces, para calcular la corriente I1, primero demos cuenta que estas dos resistencias en paralelo. Entonces, para encontrar, recuérdense que cuando tenemos dos resistencias en paralelo, se puede decir que eso es el 2 multiplicado por el 4 dividido el 2 más el 4. O sea que sería la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido la suma de las dos. Entonces nos quedaría 8 sobre 6, dividimos dentro de 2 arriba, nos queda 4, dividimos dentro de 2 abajo, nos queda 3. O sea que nuestra resistencia total es igual a 4 tercios. ¿Está bien? Ahora, ya que tenemos la resistencia total, podemos venir y calcular la corriente I1. La corriente I1 va a ser los 12 amperios multiplicado por los 4 tercios dividido la resistencia 2, que es 2. Eso nos quedaría 12 dividido 3, son 4, y 4 por 4 es 16, dividido 2 son 8. O sea que en la corriente 1 es de 8 amperios. Ahora, la corriente 2, ¿la puedo hacer por fórmula o simplemente ya sabemos de que va a ser 12 menos 4? ¿Verdad? Pero si quieren usamos la fórmula, no hay problema. Quedaría 12 multiplicado por 4 tercios, todo eso dividido dentro de 4. Eso nos quedaría 4, se va con este 4 y nos queda 4 amperios. Otra forma, recuérdense, vamos a escribir para que quede ahí. Si yo quiero la corriente 2, yo sé que la corriente 2 va a ser la corriente I menos la corriente I1. Entonces me queda que la corriente 2 es igual a los 12 menos los 8 y eso ya me quedan los 4 amperios. Entonces ya tenemos la respuesta I1, la I2 y la I1. Ahora, para saber la I3, nosotros sabemos de que aquí vienen y se meten 8 amperios y pasan para acá. Y aquí vienen 4 amperios y pasan para acá. Pero en este nodo se suman esos 8 y esos 4. O sea que I3, esa corriente I3 va a ser igual siempre a los 12 amperios. O sea que la corriente se divide y aquí se vuelve a juntar. Ahora, la otra forma que hay para hacerlo. Hay que ver todas las posibilidades. Aquí ya tenemos resuelto el problema. Pero la otra forma es de que yo me doy cuenta que 2 veces R1 es igual a R2. ¿Verdad? Entonces, en total la corriente se va a dividir en 3, porque 2 más 1 son 3. Perdón, sí. 2 más 1 son 3. Entonces la corriente se va a dividir en 3, donde en una resistencia se van a ir 2 tercios de esa corriente y en la otra resistencia se van a ir 1 tercio de esa corriente, porque va a decidirse por la más pequeña. O sea que 2 tercios se van a ir por acá y 1 tercio se va a ir por esta. Pero si yo agarro 2 tercios y lo multiplico por 12, eso nos da 12 y 3 es 4 por 2 son 8. Ya tenemos la respuesta para I1. Y el otro caso sería que 1 tercio de los 12 se va a ir para la resistencia 2. Entonces nos quedaría 4 amperios, que esa es la corriente 2. Y ahí tenemos otra forma de hacerlo de manera más rápida. Por lo menos yo siento que es más rápido así. Pero ahí es al gusto del cliente. Muy bien, ese es el ejemplo número 3. Vamos a hacer un ejemplo más. Ejemplo número 4. Bueno, en este ejemplo
Lo que nos piden es que encontremos qué valor tiene que tener la resistencia 1 para que por la resistencia 1 pasen 21 miliamperios. Entonces nos están fijando el valor de la resistencia 2 en 7 ohmios. Nosotros hay alguna información que conocemos pero no nos la dan. Por ejemplo, sabemos que la corriente 2, que es la corriente que pasa por la resistencia 2, tiene que ser lo que falta para que llegue a ser 27 21, o sea que sería 6 miliamperios. La suma de estas dos tiene que ser igual a esta. Entonces ya tenemos la corriente 2 y la corriente 1. Ahorita no podemos encontrar la resistencia total, pues no conocemos R1, pero la forma en que lo vamos a hacer es que yo voy a trabajar porque yo sé que yo puedo sacar la resistencia total de esta rama que está aquí, ¿verdad? Yo sé que si yo escribo la corriente 2, yo sé que la corriente 2 es igual a la corriente total, que yo la conozco, por la resistencia total que desconozco sobre la resistencia 2 que yo conozco. ¿Lo ven? Entonces ya solo tengo que despejar aquí la resistencia total. Entonces, I2 me queda 6. Ya la sabemos. I es 27. Resistencia total, no la conozco. Partido R2, que sí lo conozco, que son 7. Entonces me queda que la resistencia total son los 6 multiplicados por 7 dividido 27. Entonces nos queda una resistencia total de 14 novenos ohms, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos la resistencia total, pues ya no tenemos ningún problema, pues ahora, conociendo la resistencia total, yo sé que la corriente 1 es igual a la corriente por la resistencia total que es conocida, y ahora resistencia 1. La resistencia 1 es lo que yo no conozco, lo tengo que despejar. Entonces sustituyo lo que yo conozco. Yo conozco I1, que es 21 miliamperios, conozco I, que son 27 miliamperios, conozco la resistencia total, que son 14 novenos, y todo eso partido R1. O sea que despejo de aquí R1 y me queda que R1 es igual a 27 por 14 novenos dividido 21. Entonces al simplificar nos queda 27 dividido 9 son 3. Y 3 por 14 dividido 21, eso nos da el valor de, sería 2 ohms. ¿Está bien? Entonces ya conocemos la resistencia 1. La resistencia 1 es igual a 2 ohms. ¿Está claro? Pues este es el fin del ejemplo número 4 y el fin del video sobre divisor de voltaje. Recuérdense, muy importante es que me pongan sus comentarios acerca del video. Por favor, si les gustó, nada cuesta darle ahí en el botoncito que dice me gusta y recomendarlo. Lo pueden compartir en Twitter, lo pueden compartir en Facebook. Entonces espero que les haya gustado mucho ese video. Háganmelo saber. Mi nombre es Carlos Celada. Este video es para academatica.com y nos vemos hasta el próximo.